Bienvenidos y bienvenidas a la clase 50. Hoy vamos a trabajar el contenido 3.2, divisores comunes de dos números, correspondiente a la guía de trabajo. En el analiza, Mario quiere dividir el siguiente rectángulo de cartulina en cuadrados cuya medida de lado sea un número natural, sin que sobre cartulina. ¿Cuáles son las posibles medidas de lado de cada cuadrado? Aquí nos dan el largo que mide 12 centímetros y el ancho 8 centímetros. Veamos el soluciona. Aquí vamos a tener cuadrados de 1 centímetro. Vamos a ver cuántos cuadrados caben en el largo. Vamos a dividir 12 centímetros que mide el largo entre el valor de uno de los lados del cuadrado. En este caso, un cuadrado de 1 centímetro. 12 centímetros que mide el largo entre 1 centímetro que mide uno de los lados del cuadrado, eso nos da 12, ya que 12 por 1 da 12. El residuo es 0. Ahí tenemos los 12 cuadrados de 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Observamos que sí cabe. Veamos ahora cuando el lado del cuadrado mide 2 centímetros por 2 centímetros. Ahí tenemos el pliego de cartulina y vamos a ver si caben los cuadrados de 2 centímetros de manera exacta en 12 centímetros. Por lo tanto, dividimos 12 centímetros entre 2 centímetros. Buscamos un valor que multiplicado por 2 me dé 12, ese valor es 6. 6 por 2 da 12. El residuo es 0. Sí cabe. Así tenemos los 6 cuadrados que caben perfectamente en el largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos ahora cuando el cuadrado mide 3 centímetros por 3 centímetros. Ahí tenemos el pliego de cartulina. Vamos a ver si caben esos cuadrados de 3 centímetros perfectamente en el largo. Dividimos 12 centímetros entre 3 centímetros que mide uno de los lados del cuadrado. Buscamos un número que multiplicado por 3 me dé 12. Ese valor es 4. 4 por 3 da 12. Y me queda un residuo de 0. Aquí vemos que caben perfectamente los 4 cuadrados que tienen de lado 3 centímetros. Decimos sí, cabe también. Veamos ahora cuando el cuadrado tiene un valor de 4 centímetros por 4 centímetros. Entonces vamos a ver si caben en 12 centímetros exactamente. Dividimos 12 centímetros que mide el largo entre 4 centímetros que mide uno de los lados del cuadrado. Buscamos un valor que multiplicado por 4 me dé 12, ese valor es 3. 3 por 4, 12, y me da un residuo de 0. Por lo tanto, cabe también. Ahí tenemos los 3 cuadrados que tienen 4 centímetros por lado. Sí cabe. Veamos el caso cuando cada cuadrado mide 5 centímetros por lado. Ahí tenemos el pliego de cartulina. Vamos a dividir los 12 centímetros que mide el largo de la cartulina entre los 5 centímetros que mide el cuadrado. Entonces decimos 12 entre 5, buscamos un valor que multiplicado por 5 me dé 12 o se acerque lo más a él. Ese valor es 2. 2 por 5, 10. Aquí sí me da un residuo de 2. Por lo tanto, observamos que caben 2 y hay un sobrante acá. Entonces decimos que
no cabe. Y así sucesivamente. Ahora veamos cómo quedaría eso en resumen. Si mide 1 centímetro de lado, decimos que sí cabe. Si el cuadrado tiene 2 centímetros de lado, también cabe en la longitud de 12. Si mide 3 centímetros de lado, también cabe en la longitud. Si mide 4 centímetros por lado, también va a caber en la longitud de 12. Si mide 5, observamos que no caben. Si mide 6, sí cabe. Al dividir 12 entre 6 me da 2, lo cual sí cabe. Si mide 7 ya no cabe. Y cuando mide 8 tampoco. Cuando mide 9 no caben. Cuando mide 10 centímetros de lado cada cuadrado tampoco cabe. Cuando mide 11 tampoco. Pero cuando mide 12 sí cabe. Ya que al dividir 12, que mide lo largo del pliego de cartulina, entre los 12 que mide el cuadrado de lado, nos da pues que cabe 1. Por lo tanto, sí cabe. Entonces aquí podemos ver que los cuadrados que caben en el largo son cuando mide 1 de lado, cuando mide 2 centímetros de lado, cuando mide 3 centímetros de lado, cuando mide 4 centímetros de lado, cuando mide 6 centímetros de lado y cuando mide 12 centímetros por lado. Ahora analicemos el ancho. Aquí tenemos cuando el cuadrado mide 1 centímetro por lado. Ahí tenemos el pliego de cartulina. Vamos a dividir los 8 que mide el ancho entre 1 centímetro que mide el lado del cuadrado. Buscamos un número que multiplicado por 1 me dé 8. Ese valor es 8. 8 por 1, 8. Y al observar caben los 8 cuadraditos que tienen 1 centímetro por lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto decimos que sí cabe. Veamos ahora cuando el cuadrado tiene 2 centímetros de lado. Ahí tenemos el pliego de cartulina, aquí tenemos el ancho. Vamos a dividir los 8 centímetros que mide el ancho entre el valor del lado del cuadrado, que en este caso son 2 centímetros. Buscamos un valor que multiplicado por 2 me dé 8, ese valor es 4. 4 por 2 es 8, nos da un residuo de 0, por lo tanto cabe también en el ancho de la cartulina. Decimos sí cabe. Luego tenemos cuando el cuadrado mide 3 centímetros por lado. Ahí tenemos el pliego de cartulina. Vamos a ver cuántas veces cabe ese cuadrado de 3 centímetros por lado en un ancho de 8 centímetros. Ahí tenemos 8 entre 3. Buscamos un valor que multiplicado por 3 me dé 8. Ese valor pues es 2. 2 por 3 nos da 6. Para 8 nos sobran 2. Por lo tanto, en este caso hay un residuo. Decimos entonces que no cabe. Veamos ahora cuando el cuadrado mide 4 centímetros por lado. Ahí tenemos la cartulina. Desde acá hasta acá mide 8. Vamos a ver cuántos cuadrados de 4 centímetros cabe. Para ello dividimos los 8 centímetros que mide de ancho entre los 4 centímetros que mide los lados del cuadrado. Buscamos un número que multiplicado por 4 me dé 8, ese valor es 2. 2 por 4 da 8. Aquí nos resulta un residuo de 0, lo que nos indica que caben 2 cuadrados de 4 centímetros por lado. Decimos si cabe. Cuando vale 5 centímetros por lado el cuadrado, aquí tenemos la cartulina. Vamos a ver cuántas veces cabe cuadrado de 5 centímetros por 5 centímetros en una longitud de 8. Dividimos 8 entre 5. Buscamos un valor que multiplicado por 5 me dé 8 o se acerque a él. Ese valor es
1. 1 por 5 es 5. Para llegar a 8 me sobran 3. Hay un residuo de 3. Por lo tanto, no cabe. Y así sucesivamente. Aquí tenemos la tabla. Veamos cuando el lado del cuadrado es 1 centímetro. Vemos que sí cabe. Cuando vale 2 centímetros, también cabe. Cuando mide 3 centímetros por lado el cuadrado, no cabe, ya que hay un residuo de 2. Cuando el lado del cuadrado vale 4, observamos que sí cabe en el ancho de 8 centímetros. Cuando vale 5 no cabe, cuando vale 6 tampoco, cuando vale 7 no cabe, cuando vale 8 sí cabe, ya que 8 entre 8 nos daría 1 y el residuo es 0. Por lo tanto, cabe también. Así tenemos que la medida de los cuadrados que caben en el ancho son los de lado 1 centímetro, 2 centímetros, 4 centímetros y 8 centímetros. Veamos en resumen. Aquí tenemos la tabla con los cuadrados que caben en el largo y aquí tenemos la tabla de los cuadrados que caben en el ancho. Aquí podemos ver que cuando el cuadrado mide 1 centímetro, cabe en el largo y en el ancho. Cuando el cuadrado mide 2 centímetros por lado, vemos que también cabe en el largo y cabe en el ancho. Cuando el cuadrado mide 3 centímetros por lado, cabe en el largo, pero no cabe en el ancho. Cuando el cuadrado mide 4 centímetros por lado, cabe en el largo de 12 centímetros y cabe en el ancho de 8 centímetros. Cuando el cuadrado vale 5, no caben. Cuando el cuadrado mide 6 centímetros por lado, cabe en el largo, pero no en el ancho. Cuando el lado mide 7 centímetros por lado, observamos que no cabe en el largo y tampoco cabe en el ancho. Y así sucesivamente. Así obtenemos que los divisores comunes es cuando el cuadrado mide 1 centímetro por lado, cuando mide 2 centímetros por lado y cuando mide 4 centímetros por lado el cuadrado. Por lo tanto, Mario deberá tomar aquellos valores que son comunes tanto en el ancho como en el largo. Así tenemos entonces que los divisores comunes van a ser 1 centímetro, 2 centímetros y 4 centímetros. Esto es todo. Nos vemos en la siguiente clase.